Antes de iniciar a explicar el verso 27, quiero que entendamos que el Señor ya contestó una, que es la destrucción del templo, pero antes hizo recomendaciones. Nos volvimos a meter a las recomendaciones y paramos y terminamos en el verso 26, que es donde estamos. Ahora entramos al verso 27, donde nos va a hablar de su venida. Es desde el 27. Yo sé que nuestra Biblia está dividida, o más bien el título del regreso del Hijo del Hombre está hasta el 29, pero debería estar en el 27 porque desde ahí Él empieza a hablar de su venida. Entonces, ya teniendo esto claro, quiero que entremos al 27, porque dice: porque como un relámpago que se ve brillar del oriente al occidente, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Quiero que entendamos esto porque este verso fue lo que a mí me abrió los ojos respecto a una enseñanza que ha existido por años en las iglesias. A mí me enseñaron a que el Señor, cuando vendría, no lo íbamos a ver. No lo veríamos porque vendría en el rapto. Nos enseñaron que Él no bajaría a la tierra, sino que se va a quedar en el cielo. Y estando en el cielo va a raptar, va a llevarse a todos los creyentes. Y que desde ahí empezaban 7 años. Y que después de los 7 años, entonces Él vendría y ahí sí lo veríamos como lo dice. Pero antes habría un rapto. Él se llevaría a unas personas, lógicamente que es ferviente, buscando en Dios. Y eso lo haría el Señor porque Él es misericordioso. Así nos lo enseñó. Ahora bien, yo estaba en esa enseñanza, yo creía esa enseñanza hasta que Dios me empezó a hablar y me ponía a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Y lógicamente, pues en mi caso decían, pero ¿qué voy a enseñar yo, Señor, si ya enseñaron el rapto, ya enseñaron esto, ya, digamos? Para mí en ese entonces, todo lo que enseñaban, pues era correcto. Digamos, yo nunca me creí una persona mayor para los que enseñan, que yo les iba a enseñar o algo así, o les quiero contradecir, o quiero crear otra revelación, o quiero hablar de otras cosas, o quiero hacerme lo importante, no. Para ese entonces el Señor me decía, vas a liberar a mi pueblo. Y yo decía, ¿de qué lo voy a liberar el Señor si yo los miro libres? Yo los miro cantando, orando. Y no había entendido para ese entonces cuando Él me hablaba. Hoy en día me doy cuenta que existen muchas malas enseñanzas en la iglesia y en muchas iglesias. Entonces yo entiendo por qué el Señor quiere que yo enseñe lo que Él me enseñó. Entonces este verso fue clave para entender la venida del Hijo del Hombre. Y créanme, por muchos años la estuve enseñando. Muchos pastores no me creyeron, algunos sí me creyeron, 8 miembros no me creyeron, algunos sí me creyeron. Algunos miembros me contradijeron, otros no me contradijeron, otros dijeron sí es verdad. Y sucesivamente, algunos me dijeron no, es que esa es su interpretación, pero la interpretación del estudio de tal hermano dice así, de la enseñanza de tal Biblia dice así. Mira el diccionario esto, mira la concordancia esta enseña la venida, mira la escatología en los institutos bíblicos dice que esto. Así va, como que dice, ¿cómo usted me viene a decir a mí, usted que no estudia escatología, usted que no estudia teología, usted que no ha estudiado, me viene a decir a mí que no es correcto lo que ellos están diciendo? ¿Cómo? Y yo le decía, ajá, es que a mí me enseñó Dios, es que yo estaba en eso, pero Dios me enseñó que no es así. Después más o menos, después vamos a ver, estoy hablando de, vamos a quitar 6, 7 años. Y de esos 7 años yo empecé a enseñar 10 años atrás. Quiere decir que las enseñanzas las empecé a desarrollar más o menos hace 17 años. Y hablo esto porque lamentablemente en ese entonces había muchos titubeos en mí, digamos. Yo decía, pero si no me van a creer, pero si
me van a decir que estoy mal, que estoy interpretando. Entonces, empecé a usar un método. Esta es mi interpretación. Esta es la interpretación de tal, esta es mi interpretación. Entonces, algunos decían, eso está bonito, porque usted está hablando de lo que usted interpreta, no está diciendo que así es. Es que lo que más me molesta es que usted diga que así es. Y yo me quedo, es que así es, pero bueno, está bien. Hablemos de mi interpretación. Si quiere, manejémoslo igual. Ustedes pueden creer al que ustedes crean, pero esta es mi interpretación. Gracias a Dios, a los 10 años más o menos, más 7, quité 7 más o menos. A los, no, entonces 7 más, sí, podemos ver, no, entonces fueron 7, no, entonces no son 17, son 14 años los que llevo enseñando. Pero a los 7 años que empecé, a los, digamos, cumplir 7 años de enseñanza, Dios me dio la revelación de su venida. Y este verso lo confirma, porque dice, así como un relámpago, digamos, un relámpago que ustedes ven, digamos, yo lo veo acá, por ejemplo, aquí en el sur de Guatemala, llueve mucho, y cuando uno viene de occidente o de oriente, o bueno, yo estoy casi en el centro, y vemos hacia el sur, créanme, los relámpagos se ven a distancia. Digamos, los relámpagos o el trueno, lo que ustedes, o el rayo, como ustedes quieran llamar, no se ve a medias. Digamos, está lloviendo ahí, donde está lloviendo se ve. Si, digamos, si la lluvia abarca unos 20 kilómetros, en los 20 kilómetros se ven. Y no se diga más allá de los 20 kilómetros, porque uno ve que está lloviendo, por ejemplo, acá, como les digo, yo estoy viendo aquí del centro, la lluvia no ha llegado aquí, pero allá está lloviendo porque son rayos, son relámpagos, aquellos estruendos fuertes. Entonces, cuando acá el Señor me está diciendo que del oriente al occidente son los rayos, me está diciendo que abarcan una gran extensión. Como quien dice, no puedo decir solo una parte. Lo que la idea del Señor acá es que todo ojo lo verá. Nadie podrá decir, solo fue un rapto. Entonces, ¿de dónde se sacan ellos la idea del rapto? Una vez hablé con una persona, me decía, miren, es que lo que Cristo habló, sí habló de su primera y su segunda, Cristo. Pero Pablo nos habla de la primera venida, que es el rapto. Y Pedro nos habla de la segunda venida. Y le digo, no, el Señor me enseñó. Él habló de su segunda venida. Pablo confirmó la segunda venida. Y Pedro volvió a confirmar la segunda venida para que sean, porque dice que de boca de 3 testigos, y eso es lo que Dios utilizó, esto es verdad, es real. Entonces, la revelación de Cristo, la revelación de Pablo y la revelación de Pedro es la misma. Solo que Pablo habla de unas cosas que vamos a entender cuando lleguemos ahí, y Pedro habla de otras cosas que también vamos a ver, pero al final es la misma. Entonces, regresando acá, necesitamos comprender primero eso, que la venida de Cristo no existe una secreta. Es una sola venida nada más. No hay una medias, no hay un medio intento o un rapto, como lo denominan, sino que será una llamada. Entonces, él empieza a hablar acá de su venida, ¿sí? Y vuelve a decir otro ejemplo. Antes de iniciar a decirlo, vuelve a utilizar otro ejemplo. Y dice, donde está el cadáver, ahí se juntan los buitres. Como dice, usted ve un muerto, ahí está, hay un muerto, ahí están los buitres, están comiendo. Entonces, es una señal. Eso está hablando él. Su señal será real. Créanme. Por ejemplo, yo la vi en la revelación que me... Yo voy hacia un lugar y de repente, créanme, era mediodía caminando en ese lugar cuando el cielo se parte en dos. Eso fue lo que vi. Pero yo vi que se hizo una luz, como que una línea negra en medio del cielo. Así fue como yo la vi. Y yo dije, ¿por qué el cielo se está poniendo negro? Esa fue la primera pregunta que yo me hice. Pero no es que el cielo se pusiera negro, sino que el cielo se empezó a abrir. Y créanme, era más fuerte la luz
que salía del cielo que la luz del sol, que opacó el sol. Entonces lo que se veía negro no era el cielo, sino porque la luz que estaba abajo, que era el sol, la opacó, porque la luz que venía era, no sé cómo podría decirlo, 10,000 veces o 1,000,000 de veces más fuerte. Es que se nota cuando una bombilla es más fuerte que la otra. Así fue mi impresión cuando yo vi que Cristo venía a la tierra. Entonces, a los 7 años después de haber enseñado eso, Cristo me confirma. Lógicamente es una relación bastante larga, vieron otras cosas, pero eso es lo que puedo decir hasta este momento. Entonces entendí y decía, como el verso 24, como el relámpago, será algo que mirarán todos. Esa es la idea que Cristo quiere dejar en estos versos. Tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio, y hasta el día en que Noé entró en el arca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. En el verso 29, antes de leerlo, hay un título que les decía que debería ir desde el verso 27. El regreso del Hijo del Hombre. Ahora va a contestar la segunda que ellos le hicieron, la segunda pregunta. Y dice, tan pronto pasen, les dice el Señor a ellos, aquellos días de sufrimiento. Óigase bien, ¿a qué se está refiriendo? Desde Él hasta que Él venga habrá sufrimiento en la tierra, terremotos. No es el fin, es parte de los acontecimientos. Hambres, no es el fin. Sufrimiento, persecución. Nos van a maltratar, nos van a tratar mal por causa de Él. Van a haber señales, van a haber milagros tratando de engañar. Eso es un sufrimiento porque, quiera que no, pues nadie de nosotros, aunque no busquemos a Dios, nos merecemos que nos engañen. Pero por ello es necesario que este evangelio sea predicado, que es la primera señal. Pero dice él, y él lo describe como sufrimiento, y dice, óigase bien, el sol se oscurecerá. Es lo que yo vi. El sol, miren, ustedes lo han visto a mediodía, es una luz tan fuerte, tan dura, que la mayoría evitan estar a mediodía en el sol. Máxima en verano, así fue como, pero óigase bien lo que dice acá, segundo verso que me confirma lo que Dios me mostró.
El sol se oscurecerá, es que ya no tiene sentido que el sol alumbre porque viene la luz del mundo, viene la luz de los hombres, viene la verdadera luz, la luz que creó la lumbrera mayor, que es el sol. Viene el origen de la luz. Y no va a ser una luz menor que la que él creó, no, tiene que ser una luz impresionante. Entonces él dice, el sol, miren, su resplandor, su gloria, cuando él venga, hará que el sol se oscurezca. Que es que lo que yo vi, negro, pero no era allá adentro, era afuera, digamos aquí como que la tierra se estaba volviendo negra, porque la luz que venía era tan fuerte. Dice, la luna dejará de dar su luz, lógico, ya no tendrá por qué la alumbrar menor. Viene la luz y lo mismo, la verdadera luz. Y las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Miren que cuando yo lo vi, que él venía, el paraíso, así fue como yo lo vi. No estoy inventándomelo nada, nunca. Siempre me pregunté dónde está el paraíso y nunca me lo imaginé. Yo había enseñado que hay primero, segundo y tercer cielo, que la Biblia misma lo enseña. Pero cuando la línea se puso negra, él venía saliendo del tercer cielo. Cuando el sol se oscureció, él estaba en el segundo cielo. Pero cuando él llegó al primer cielo, todos los que estaban en el paraíso, así lo vi, no miento, así lo vi, todos los que estaban en el paraíso fueron transformados. Son los que ya duermen. Por eso, perdón que me adelantes, que me carcome la boca. Pablo dice, os digo, que ellos serán primero. Entonces ahora entiendo a Pablo. Pablo está hablando de la venida, y la misma venida que Cristo habla, ellos serán primero. ¿Quiénes ellos? Los que están en el paraíso serán. Y luego los que estamos. Está hablando de nosotros. Y yo todavía no me había llegado, dijo. Y yo empecé a ver cómo la luz, créanme, convertían a la luz. Es que eran como podríamos decir resplandores que estaban dándose. Digamos, la luz estaba llegando y en el cielo ellos se estaban transformando. Ellos se estaban transformando. Los que estaban en el paraíso, los que estaban ahí en el primer cielo. Nadie me lo dijo, pero yo como que yo supe, como que yo dije, ese es el paraíso y ellos serán primero. La mayoría de personas piensan que de las tumbas van a salir. Si ahí no van a salir. Hasta ahora lo entiendo. Antes yo también así lo imaginaba, así lo creía. Que las tumbas iban a salir, se iban a escapar, iban a salir. Y no. Porque ellos no están. Ahí está el cuerpo físico, ahí está la tierra, ahí está lo que es. No. Las almas están en el paraíso y están en el primer cielo. Y esas almas estaban como ellos recibirán, serán primero transformados, dice Pablo. Pablo está hablando de la transformación. Ya les dije algo ahí. Esto que yo estoy leyendo, así lo estoy entendiendo. Lo comparo con mi sueño, lo comparo con Pablo, que él está hablando. Dice en el verso 30. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Todas las naciones lamentarán y llorarán. Eso es lo que harán los que no recibieron a Cristo, los que rechazan a Cristo, los que dicen, es que miren, necesitamos entender algo. Yo escuchaba a una persona decir, es que nosotros miramos a Cristo como un profeta, pero Él un día nos va a dar vida, Él va a venir por nosotros. Entonces yo le digo, es como que, miren, pues, es como que yo le dijera a mi jefe, hagamos así, va a mi jefe. Dijera, no, yo no respeto a mi jefe y que no sé qué. Bueno, pero cuando él venga, ay, jefe, ¿cómo está? Bueno, eso no lo respeto, no lo respeto, lo tomo, no lo tomo.
tiene que ser ahora o nunca. Por eso Él dice, apartados de mí, no los conozco. Quiere decir que ahora es cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo y que Él nos conozca a nosotros. No es en aquel día cuando nosotros vamos. Por eso Él habla de que lamentarán los pueblos, porque son aquellos que no lo conocieron, que no lo recibieron, que lo rechazaron, que de cierta manera, por ello debe existir una gran pregunta hoy en día de aquellos que lo rechazan. ¿Por qué lo rechazan? Esa debería ser la pregunta para ellos. Pero bueno, ahí lo dejo. Entonces necesitamos comprender por qué. Porque Él viene con gran poder y gloria, que ni la luna, ni el sol, ni las estrellas podrán opacar esa gran gloria que logré ver. En el verso 31 dice, y mandará a sus ángeles. Ahora está hablando de que ya pasó el paraíso, el primer cielo, ahora ya está en la tierra. Y mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a los escogidos, a los que estemos vivos, si es que estoy vivo, o los que estén vivos, de los 4 puntos cardinales de la tierra, desde el extremo del cielo hasta el otro, como que dice ahí, van a ser ángeles los que nos reúnan para Él. Necesitamos comprender esto, porque Él nos está hablando de una reunión para Él. Pablo nos habla de una transformación, es igual, porque estamos siendo reunidos para una transformación que así va a suceder. Entonces, Pablo le está dando la continuidad a la reunión. Me estoy pasando, pero bueno, vamos a ir entendiendo. Realmente necesitamos comprender en esta parte que nos van a reunir los ángeles. Pablo dice, seremos arrebatados. Nos van a arrebatar los ángeles, nos van a ir a traer. Ellos nos van a llevar. Digamos, esto es algo que necesitamos comprender. Pero bueno, lo vamos a dejar acá en esta parte. Verso 32 nos va a dar una señal para que entendamos su venida. Dice, aprendan esta enseñanza de la higuera. Muchos acá se equivocan porque es cierto, en Isaías simbólicamente Dios habla de la higuera, pero está hablando de la higuera, de una ilusión o de una figuración con Israel. Pero en este caso no se está refiriendo a Israel, se está refiriendo exactamente a una higuera, como para reconocer cuándo la higuera va a dar fruto, pero no es Israel. Se hizo la figuración en Isaías, pero en este caso no lo está haciendo. Entonces dice, cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes que ya el verano está cerca. Necesitamos ver una higuera que nos va a anunciar el verano. En este caso, él está hablando que cuando el evangelio sea anunciado, algunos acá utilizan a Israel porque figurativamente hablan de que Israel es el reloj de Dios. Así nos lo enseñaron a ellos, así ha seguido la enseñanza y así ha continuado. Pero en este caso el Señor me enseñó a mí que Él hablaba directamente de una higuera, porque la higuera es la forma de entender el verano, no es Israel. Y Él nos habló de una señal, y este evangelio será predicado a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces, queremos entender esto, necesitamos que este evangelio sea predicado al fin, y entonces aprendamos que cuando sea predicado el evangelio es porque Cristo, a todo el mundo, es porque Cristo viene. Esa es la enseñanza. La higuera sirve para identificar el verano. La señal que nos dejó el Señor es la predicación del evangelio para identificar cuando Él venga.